Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria, podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Les habla Vicente Rojo en compañía de el compañero Marat. Saludos camaradas, espero que estén todos bien. Y bueno, el tema que nos convoca al capítulo de hoy es la defensa de Moscú y el papel de Stalin en la victoria soviética. Y bueno, de hecho es un tema que puede dar para mucho. Se puede ver solo desde el punto de vista político, solo desde el punto de vista militar, pero intentaremos tocar ambos puntos, pero claramente nos vamos a tender hacia lo político, pues sí, es un podcast político. Sí, bueno, es absurdo que nos pongamos a hablar del modelo de tal tanque y cuestiones así. Lo importante es la ideología. Claro. Y bueno, que bien que lo dijiste, Marat, eso, porque eso nos permite dar el primer hincapié. Y es que, dando un poco de contexto para también saber qué pasó en la batalla de Moscú, el 22 de junio Alemania invade la Unión Soviética, esperando, como en sus otros frentes, una victoria rápida, sin muchas bajas, y más que rápida también, una victoria gloriosa, como podrán saber en los otros frentes. Después de la victoria hacían un gran desfile y se pavoneaban y todo eso. Y si bien eh, cosecharon unos primeros éxitos, la verdad es que no iba a ser ni tan fácil ni tan rápido como esperaban los nazifascistas. Y el primer antecedente de esto se dio precisamente en la batalla de Moscú. Sí es cierto que la resistencia se dio en Leningrado, en Stalingrado y en muchos otros puntos, pero claro, el tema que nos convoca hoy es la batalla de Moscú y el papel de Stalin, porque claro, Stalin estaba en Moscú. Esa es la Bueno, sí, gracia pues de cómo entonces, podía intervenir directamente. sí, pues, si caía Moscú, caía la capital, caía todo el país, entonces es un hecho que no se le puede quitar, no se le puede quitar importancia. Claro, o sea, perder Moscú era un golpe a la moral enorme. Y que además el pueblo soviético no iba a permitir que eso sucediera. Y eso nos lleva precisamente al primer punto, a cómo estaba organizado el ejército soviético en comparación a su enemigo a muerte, su enemigo declarado y su enemigo irreconciliable, el ejército fascista alemán. Y dime, Marat. Mira que, como bien dice, es un enemigo declarado. Es bien curioso porque en las zonas de allá de Europa que componían las ex repúblicas, ellos conocen ese periodo como la Gran Guerra Patriótica. Claro, A diferencia que aquí en Occidente, que lo conocemos como Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial nada más, ellos tenían otra noción bien importante, bien, que llama mucho la atención, la verdad, porque recordemos que la Unión Soviética, primer estado obrero del mundo, y que a diferencia de otras guerras tradicionales, que la clase proletaria mandada a matarse con los de su propia clase. claro, pues, Marat. Y es que comparémoslo con la Primera Guerra Mundial, que de hecho lo tocamos en el capítulo de antifascismo con respecto al Frente Rojo de Combate, pero no está mal recordarlo, y es que la Primera Guerra Mundial fue una guerra que se hizo para engrosar el capital de la burguesía mediante oleadas y oleadas de obreros que se enfrentaban a muerte en el campo de batalla. Obreros que tras la guerra no obtuvieron nada y burgueses que tras la guerra o lo perdieron o lo ganaron todo. Y acá no, como bien decía el compañero Marat, eh, la Segunda Guerra Mundial, para que nos entendamos todos, o directamente la Gran Guerra Patria, eh, sucede todo lo contrario, porque es un Estado obrero, un Estado gestionado por la clase obrera, un Estado marxista-leninista, enfrentándose a muerte contra un invasor fascista. Que recordemos también en el capítulo de antifascismo, el fascismo no es nada más que el ajuste de cuentas de la burguesía contra el obrero y una de las máximas expresiones del imperialismo. Y bueno, retomando lo que decíamos al comienzo,
hay grandes diferencias entre el ejército soviético y el ejército alemán. Recordemos brevemente que el ejército alemán, sus oficiales, la mayoría venían de la aristocracia, salvando unos cuantos, pero eran los menos. La mayoría, como pueden ver, su apellido era von algo, que denotaba que eran de la clase más pudiente de Alemania, venían de la doctrina prusiana militarista. Am, los oficiales de rango medio, digamos, de teniente hacia arriba, solían ser, no sé, o profesionales, gente de la clase media, u otros que podían pagar la colegiatura de oficial militar. Por otro lado, tenemos al ejército soviético. Y es que el ejército soviético, a diferencia y en contraste total a lo que veíamos recién con Alemania, el ejército soviético eran de la misma tropa de donde sacaban a los oficiales. Los mismos camaradas que pasaron por el barro en el campo de entrenamiento elegían a uno de ellos para que los comandara. Entonces, primero hablamos de una cohesión obrera y una cohesión fraternal respecto a los oficiales de primer rango. Y las tropas llamémoslas de primera línea. Y ya, cuando hablamos de los mariscales de campo, los generales, etcétera, vemos que todos tuvieron una trayectoria obrera, una trayectoria comunista y y estuvieron en la guerra civil de 1917 o en la guerra civil española. Entonces, la primera y gran cosa que hay que notar era que la organización y la política del ejército soviético era marxista-leninista. Y déjenme anticiparles que eso fue lo que ganó la guerra. Y bueno, viendo una comparación sobre este ejemplo que dimos, tenemos al general soviético Zhukov, que es una persona que del Imperio Ruso se caracteriza de ser parte de la clase trabajadora, un aprendiz de peletero, y que por necesidad se enrola en el ejército, para que, a diferencia de von Manstein, el alemán, el tipo pertenece a una clase aristócrata militar, que el tipo únicamente como derecho de clase que tenía la capacidad de poder gobernar, de poder controlar, mejor dicho, a las tropas. Claro, o sea, era impensable que alguien, en el caso que mencionáis, de apellido von Manstein, no fuera a tener un cargo militar importante y digamos, un desempeño extraordinario en el frente de combate. Pero bueno, habiendo aclarado esto, de cómo el ejército soviético funcionaba en base al centralismo democrático, cómo de abajo hacia arriba, siempre, de abajo hacia arriba se iban eligiendo todos los cargos, y viendo que el alemán era todo lo contrario, de arriba hacia abajo, obviamente los que venían de familia obrera, que podían ostentar un cargo en el ejército alemán, eran los menos. eh, Tomemos otro segundo punto de la composición del ejército soviético, y un punto no menor de hecho, el labor de los comisarios políticos dentro del ejército. Y dando un pequeño contexto, esto venía desde la guerra civil rusa, donde eran los comisarios políticos los que muchas veces enseñaban a leer, o sea, una cosa muy básica que uno diría hoy en día. Bueno, ellos enseñaban a leer a los combatientes de entre las filas a los que pertenecían. Se explicaba por qué estaban luchando y por qué era tan importante el papel eh, que ellos desempeñaban en el combate y en el frente, y a nivel mundial también, por qué no decirlo. Y ahí funcionó muy bien. Y cuando terminó digamos, el ejemplo de los comisarios políticos de poner los últimos clavos en la construcción de que era evidente que tenían que haber comisarios políticos en el ejército, fue con la Guerra Civil Española. Eh, Tema que merece su capítulo aparte, y un capítulo no corto ni menor, pero que no lo vamos a mencionar ahora. Pero sí que vamos a mencionar el hecho de que
las brigadas internacionales compuestas por obreros, por militantes comunistas que fueron a combatir al fascismo en España, se componían siempre también con comisarios políticos. Y es por eso que estas brigadas tuvieron un éxito mucho mayor comparado a otras fuerzas que componían el ejército republicano español. Y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, los comisarios políticos fungieron un rol enorme. Primero está lo evidente de que explicaban a las tropas en las trincheras, en la línea de combate, por qué estaban luchando, para qué estaban luchando, y además eh, esparcían la línea política del ejército y del Estado soviético. Mantenían la moral en alto. Onda, es más, eran ellos los que decidían la rehabilitación de muchos de la falta de disciplina que podía haber en el frente. Y si bien eran duros con los crímenes mayores, como tiene que ser, siempre intentaban dar una explicación a lo que sucedía, dar un vistazo marxista-leninista a cómo resolver los problemas de disciplina, o los problemas de diversa índole. Eso en el frente. Y en la retaguardia, en la ciudad de Moscú, hay que entender que era una guerra. Y cuando hay una guerra, pasan cosas malas. Eso es evidente. Y Moscú no fue el caso. O sea, hubieron saqueos, y variedad de otras cosas que no es ni necesario mencionar. Pero eran precisamente no solo los comisarios políticos, sino las tropas del NKVD, las que intentaron, y lo lograron, poner un orden en la ciudad. Eran estas mismas tropas las que distribuían las raciones de alimento a la población, estas mismas tropas las que se aseguraban de mantener el orden por la noche, estas mismas tropas las que aseguraban mantener la moral de los civiles presentes en la ciudad, los que aseguraban que se cumplieran las horas de trabajo en las fábricas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, podemos decir que pudo haber colapsado el ejército soviético sin comisarios políticos. Yo creo que podemos decirlo. ¿Qué opináis tú, Marat? Bueno, la verdad, sí es verdad que el ejército, un fuerte pilar eran los comisarios políticos, porque incluso si revisamos por ahí los territorios que van tomando las tropas fascistoides, se puede ver a veces un aumento también de la propia población que se vuelve en contra del propio gobierno porque no a veces porque se ven influenciadas por la propia propaganda enemiga y la falta de guía en relación en relación al partido. Entonces, muchas veces lo llevaban a hacer acciones que, sí aunque para ellos parecieran buenas, en el fondo para su clase eran contradictorias y le terminarían perjudicando. Y claro, y yo creo que ese personalmente fue la combinación ganadora. Eh, Añadir la política marxista-leninista al ejército soviético. Y ese era básicamente el rol de los comisarios políticos. Explicar a las tropas el marxismo-leninismo y cómo era gracias a esto que la patria soviética es lo que es y cómo por unos enemigos invasores podía quedar en nada. Y habiendo zanjado el tema de la organización político y militar del ejército soviético comparada con la del alemán, vamos a lo que nos convoca, que es la batalla de Moscú y el papel de Stalin. Bueno, primero decir que, como mencionábamos al principio, en la batalla de Moscú fue donde se frenó bueno, como ya decíamos también al principio, en Stalingrado y en Leningrado, pero la batalla de Moscú fue la primera donde se frenó de golpe al ejército alemán. Y dime, Por así Marat. decirlo, era por así decirlo, el primer atisbo de esperanza en este conflicto encarnizado. No, claro, y más popularmente el primer balde de agua fría para los alemanes. ¿Y qué significó esto? Primero, que los alemanes no eran, bueno, no los alemanes, sino el ejército nazi no era
una fuerza invencible. Y esto, primero que nada, alzó la moral del pueblo soviético y claramente disminuyó la moral del ejército alemán. Y segundo, eh, una conlleva a la otra, y es que se podía ganar la guerra. Perdón, se podía ganar esta batalla y por ende se podía ganar la guerra. Y ¿Qué pasó, bueno, weón? y así es como el 30 de junio se crea el Comité de Defensa del Estado que asume todo, que asume el mando de todos los comisariados de la Unión Soviética. Haciendo el símil, los comisariados serían una suerte de ministerios, hoy en día acá en Chile, por ejemplo. Y, y ya el 10 de julio, Stalin es nombrado comandante supremo de las fuerzas soviéticas. Y ya para el 19 de julio, Stalin asume también como comisario de la defensa del pueblo. Y aquí hay que recalcar, al menos en el papel de Stalin respecto a la batalla de Moscú, varias cosas. Lo primero es que si uno comprueba las memorias de varios no oficiales, mariscales de campo y generales, todos concuerdan en algo, y es que Stalin exigía primero 3 informes diarios de todos los frentes y que esos fueran enviados al Kremlin, donde se analizaban y se analizaban hasta que se llegaba a una resolución y se enviaban las órdenes al frente, diariamente. Y Eso sería segundo, curioso si dime, incluso habían personas que estaban únicamente dedicadas a eso, claro, que su trabajo consistía en ir presencialmente al frente y recopilar la mayor cantidad de datos posible, para luego ir directamente a los altos mandos para mostrar el informe y que se haga y así poder hacer un estudio sobre la situación. claro. Y, y de hecho, en las memorias de Zhukov, perdón, no en sus memorias, sino en el libro La batalla de Moscú, Zhukov menciona varias veces que era muy difícil para los oficiales, perdón, nuevamente para los generales y mariscales de campo, tener también una suerte de vida personal familiar. ¿Por qué? Porque Stalin se quedaba hasta las 3 o 4 de la madrugada trabajando, analizando los mapas, y es que recordemos que Stalin tenía conocimiento militar de variada índole. O sea, recordemos que fue Stalin el que para la guerra civil en la ciudad de Volgogrado repelió en muchas ocasiones el ataque del ejército zarista, del ejército blanco, que curiosamente para los compañeros en Chile estaba ese ejército blanco comandado por el abuelo de Miguel Krasnov. Así que efectivamente Stalin derrotó al abuelo de Miguel Krasnov en combate. Y bueno, como un pequeño paréntesis, Krasnov acá en Chile tiene una fuerte relación con la dictadura, e incluso viendo su pasado, su familia tiene grandes lazos con los nazis y movimientos de extrema derecha en el Imperio Ruso. De hecho, por cosas como esa, después le pusieron a Volgogrado Stalingrado. Bueno, disculpen el- ese pequeño quiebre. Em, Volviendo al tema, Stalin tenía conocimientos militares y sabía bastante bien cómo emplearlos. Y es por esto que se quedaba hasta tarde horas de la noche en la oficina, revisando los mapas, emitiendo órdenes, conversándolo con, no lo sé, Zhukov, Rokossovsky, etcétera, demás mariscales, Vorochilov también puede ser. Y es que, primero, notamos la constancia de Stalin y el compromiso que tenía, porque claro, sabía que de sus órdenes y decisiones dependían la vida de miles y miles de camaradas. Y era tal su compromiso, tanto con Moscú como con toda la guerra, que en un momento tuvieron que, debido a que era posible que los alemanes llegaran a tomar Moscú, tuvieron que empezar a movilizar las fábricas hacia Oriente y con ello también a la mano de obra especializada. Llamemos desde las personas que sabían hacer determinadas tareas que otras no,
muy burdamente, hasta los profesionales, los médicos, ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el Consejo del Estado Soviético. Y curiosamente, el único que no deja la ciudad de Moscú es Stalin. Y como bien dijo él en un discurso, yo no soy mano de obra esencial, yo no soy irreemplazable. Y es por eso que me quedo en la ciudad con mis camaradas. Bueno, no lo dijo con esas palabras, pero entenderán. Dime, Marat. Un tema curioso de cómo es el recibimiento de la guerra es compuesto que bueno, los soviéticos ya se sabe que en un instante ya esperaban que hubiera un ataque. No sabían cuándo, pero lo presentían. Y al momento de ocurrir todo el conflicto, gran parte de de las fuerzas del ejército no estaban compuestas por voluntarios del momento, no agentes de reserva. Y gran parte de ese voluntariado se componía de los propios miembros del partido, Sí, o eso es también cierto, de hecho, compañeros. trabajadores de otras fábricas. Y eso, incluso, como curiosidad también, si a veces pueden ver fotografías de aviones, tanques u otras cosas más con ciertas inscripciones, obviamente en su idioma natal, con, no sé, como Sa Stalina, Sa Lenina y cuestiones así, y que significaban como por Stalin, por Lenin, o los trabajadores de la granja colectiva número tanto, Claro, en representación de que ellos estaban luchando como clase, como grupo, en la defensa de la patria. claro. Bueno, qué bueno que mencionaste eso, Marat, porque eso nos lleva a otro tema interesante y es cómo se vivía la batalla de Moscú dentro de la ciudad. Y es que em, recordemos que en un momento, bueno, ocurrieron dos desfiles sumamente importantes. El primero fue cuando llegaron variedad de tropas desde la zona oriental hacia Moscú a reforzar el frente y la retaguardia. Y estas tropas desfilaron por la Plaza Roja y después de ese desfile fueron directamente al frente. O sea, era un desfile al cual muchos camaradas no volverían. Y lo cual es muy interesante porque Stalin, previendo que esa zona iba a ser obviamente bombardeada, porque claro, si concentráis 400.000 tropas en una plaza, es normal que la quieran bombardear. Bueno, se movilizaron a 45.000 civiles y fueron capacitados en menos de una semana para llenar toda la Plaza Roja de batería antiaérea, cosa de que no bombardearan la plaza. Y el segundo gran desfile que se dio fue el desfile de la Revolución de Octubre. Y es un desfile que a mi parecer el de ese año fue muy, muy bonito, porque antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, estos desfiles eran muy bonitos, muy alegres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en medio de la batalla de Moscú, las tropas que desfilaron iban con la mayoría, sus uniformes sucios por el combate. Muchos iban heridos, de hecho, desfilando, orgullosos de su labor. Los tanques salían directamente de la fábrica del desfile, sin pintar, con las soldaduras mal, ni siquiera pulidas. O sea, se veía mal, pero, pero eso mismo era lo que denotaba la urgencia de la situación. Y es curioso, porque el ejército que después de esa batalla se iría con sus tanques dañados, sin reparar, con, con sus tropas harapientas, piojentas, heridas, sería precisamente el ejército fascista alemán. Y eso es lo que decía al principio, que me parece hermoso. Cómo la moral del pueblo soviético se anteponía a cualquier adversidad que plantearan los fascistas. Y siguiendo también, Sí, dame un po, y segundito, compañero, siguiendo también con esta línea, eh, mencionemos, por qué no, ya que hablamos de la batalla de Moscú, al camarada Iván Pánfilo, que
demostró, pucha, un heroísmo obrero, un heroísmo soviético, un heroísmo marxista-leninista, un heroísmo comunista, ya que la división de Pánfilo estuvo, no me acuerdo la verdad, creo que eran 80 kilómetros, si no me equivoco, de Moscú, y defendieron esa zona, la fortificaron, cavaron trincheras ellos mismos, colocaron unos cañones de 45 milímetros que la verdad, para el ataque que se venía, poco podían hacer. Y, y bueno, se prepararon para un ataque, el cual la mayoría sabía que no iba a salir vivo de ese ataque. Y que lo que ellos tenían que hacer era darle tiempo a sus camaradas en Moscú, a sus esposas, a sus hijos, de montar las defensas necesarias para resistir el ataque. Y bueno, y así fue como Iván Pánfilo, con, con toda su división, resistió en esta posición defensiva sin ningún tipo de tanque. O sea, no tenían T-34-76, no tenían cañones antitanque de 76 milímetros, um, y tampoco apoyo aéreo, nada. O sea, se enfrentó la infantería con granadas antitanque, o sea, con armas de mano, contra los tanques alemanes. Y, y muy pocos lograron sobrevivir a ese enfrentamiento. De hecho, al mismo Iván Pánfilov, cuando le comentaron por radio que había sido propuesto para héroe de la Unión Soviética, murió un minuto más o menos después porque cayó un impacto de artillería cerca de él. Y ese tipo de anécdotas son en gran parte el heroísmo de la clase obrera defendiendo a la clase obrera. Como vimos en el desfile, como vimos también en el desfile de la Revolución de Octubre. Y las cuestiones, como bien menciona, sobre el caso de Pánfilo, o también los dos desfiles que se hicieron en Moscú, son cuestiones, la verdad, bien importantes, porque al pueblo no solo bastaba con defenderlo, con defenderse y defenderlo físicamente, había que acompañarlo moralmente. Y entonces, el tema del desfile, o casos como Pánfilo, eran cuestiones que ayudarían a subir la moral e incentivarían a mantenerse en la lucha, porque igual, a pesar de todas las cuestiones físicas, lo que sentían en el momento igual importaba. Y es así como en los diarios de la época siempre se veían diferentes historias para que demostraran la valía la valía dedicada por por los soldados y y los pobladores en el territorio enemigo, en el combate y en el territorio enemigo. Claro, precisamente, era esa labor política, moral, y hasta militar la que tenía que desempeñar Stalin. Y sucede que finalmente, gracias a la valentía de la clase obrera soviética, en el frente, en la retaguardia, en la logística, en la preparación de alimentos, hablamos de que todo el país estaba de algún, también en la fábrica, todo el país estaba contribuyendo a ganar la guerra. Y yo imagino que puede ser por esto que hoy en día se pueda perder entre la gran multitud soviética, entre los 120 millones de camaradas que estaban desempeñando su labor en el frente, que puede perderse el papel de Stalin o mezclarse dentro de la victoria colectiva soviética. Y es que O recordemos que... directamente, disculpa, dime. o directamente también las propias fuentes anticomunistas que muchas veces con el único afán de desprestigiar lo supuestamente exaltan demasiado la figura, no en el sentido de que sea lo mejor, sino para asumirle un rol un supuesto rol antagónico, cosa que no nunca fue así. Claro, sí, por supuesto. O sea, y las fuentes anticomunistas claramente no ayudan al respecto. Em, y también recordemos que tras la victoria soviética,
Pasan un par de años y en 1953 fallece el camarada Stalin. Y con el revisionismo, el khrushchevismo, el social imperialismo, eh, hay una represión contra los que podríamos llamar, aunque no sea correcto, stalinistas. Y bueno, y no es correcto decir stalinista porque se usa de manera despectiva, pero para que nos entendamos todos, que es siempre la idea. Y se quita el papel de Stalin. De hecho, recordemos también que quitan más adelante el... Bueno, ni siquiera lo quitan. Llegan a sacar la letra del himno de la Unión Soviética porque menciona a Stalin. Y más adelante reincorporan la letra y lo quitan del himno. Y no solo eso, también quitaron su papel en la Gran Guerra Patria y variedad de otras cosas. Y entre ellos, Zhukov, que durante vida reniega del papel de Stalin y se ve a él como el quien alcanzó la victoria soviética. Y yo quiero creer, y de hecho creo que es así, que, que Zhukov hizo esto porque estaba en peligro. O sea, recordemos que se suprimía a los que, como dijimos antes, incorrectamente eran stalinistas. eh, y se da algo muy, muy curioso. Y es que Zhukov, pasando esta etapa que los revisionistas denominan el deshielo, Zhukov deja de estar en peligro y está, bueno, cercano a su muerte y escribe sus memorias. Y en las memorias de Zhukov, el que acá en Occidente se conoce como el general de la victoria soviética, dice: si hay un verdadero comandante de la victoria del pueblo soviético, ese es el camarada Joseph Stalin. Y recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.